Somos muy jóvenes todos los aquí presentes, pero la trayectoria de Guadalupe es larga, ¿verdad? Guadalupe, bienvenido. Qué gusto que Muchas estés gracias, con nosotros. muy Ya- amable. Hay gente de izquierda que es de izquierda democrática o nos gusta mucho llamarnos socialdemócratas y otros que son de izquierda autoritaria o de izquierda populista. Incluso Andrés Manuel llegó después de la campaña del 88 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a las filas del Frente Democrático Nacional, que estaba en proceso, insisto, de construirse como PRD. Él votó por Carlos Salinas en su momento, porque era el candidato de su partido. Él ahora quiere hacer leyes secundarias porque no pudo cambiar la constitución, porque no logró las mayorías, violando la constitución. Hoy están reunidos en la Cámara discutiendo sus iniciativas que ellos ya mismo aceptaron, violan varios artículos de la Constitución, ya lo dijo el presidente, ya lo dijo Adán Augusto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Valle de Lágrimas, una emisión más de Atypical TV. Yo soy Tere Vale y de verdad que estoy muy contenta el día de hoy por los invitados que me acompañan. Bueno, en primer lugar quiero presentar a Guadalupe Acosta Naranjo. Ya saben ustedes que es buen amigo de este canal y es un hombre con una larga trayectoria en la izquierda mexicana. Somos muy jóvenes todos los aquí presentes, pero la trayectoria de Guadalupe es larga, ¿verdad? Guadalupe, bienvenido, qué gusto que Muchas estés gracias, con nosotros. muy Ya amable. bueno, y aparte Guadalupe Acosta Naranjo, pues se ha dado a una tarea, creo que muy importante para el proceso democrático que esperemos culmine en el 2024 en nuestro país. Él forma parte de la Coordinación Nacional del Frente Cívico, que ha unido a personalidades, políticos destacados, académicos, intelectuales pues alrededor de este esfuerzo por lograr justamente transparencia, procesos democráticos equitativos en nuestro país, a pesar de todas las cosas que están pasando. Y saludo con muchísimo gusto también a Jaime Guerrero, mi amigo y compañero del Rapidín, que hoy se muda para Atypical también y que viene pues a aportar como sociólogo, ex diputado, además ex dirigente de democracia social en aquellos años, en el año 2000, y pues que me da muchísimo gusto que vengas, Jaime, como analista político a platicar con nosotros sobre el tema que hoy planteamos. Bienvenido, Jaime. Gracias por la invitación, Tere. Me mudo nada más por ahora, Tere. ¿Mande? Me mudo solamente por ahora a Solamente se Típica. mudó hoy y ahorita Así es, regresa al Rapidín. así Bueno, es. pues miren, el tema que planteaba yo y le hago la pregunta a los dos, ¿qué tanto mal le ha hecho López Obrador a la izquierda en México? Porque no faltan los comentarios en el sentido de que no, es que ya no queremos más izquierdistas, es que realmente López Obrador forma parte de un grupo de dirigentes pues no democráticos, tipo Daniel Ortega, tipo Pedro Castillo, y ahorita hablaremos de eso, o el más representativo, perdón, de todos que es pues el régimen cubano. No sé, Jaime, eh, ¿de veras López Obrador es un dirigente de izquierda? Bueno, tú sabes que yo nunca he creído que López Obrador es un dirigente de izquierda. Y lo que está pasando con la izquierda, más que culpa de López Obrador, digamos que López Obrador fue, desde mi punto de vista, un catalizador, pero son los viejos vicios de la izquierda también los que llevan acá. Ahora, López Obrador y los dirigentes de izquierda, otrora de izquierda que lo acompañan, no son los únicos izquierdistas. Guadalupe, por ejemplo, pues es un líder de izquierda también. O sea, hay muchos líderes de izquierda que no están con López Obrador. ¿Cuál es el daño que le ha hecho López Obrador a la izquierda?
Es una pregunta difícil de contestar, pero yo te diría que no es un daño que la izquierda misma se ha venido haciendo desde hace muchos años. Hay una serie, pues, de tendencias dentro de la izquierda que pues, la han minado, su tendencia al verticalismo, su tendencia al sectarismo, su tendencia, todo eso que vivimos pues, en los 70s, 80s, 90s, pero te diré que López Obrador no es un dirigente de izquierda, aunque sí hay gente de izquierda que lo acompaña, pero hay mucha gente de izquierda afuera de López Obrador y afuera de la 4T, afortunadamente. A ver, Guadalupe, ¿cómo verías esto? Y tú has luchado, trabajado dentro y fuera de la izquierda. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que en verdad no hay una sola izquierda, como no hay una sola derecha, ¿verdad? Hay gente de izquierda que es de izquierda democrática o nos gusta mucho llamarnos socialdemócratas, y otros que son de izquierda autoritaria o de izquierda populista, de distintos tipos de izquierda, por lo menos estas tres, izquierda autoritaria y izquierda populista, que en ocasiones suelen mezclarse. Y de derecha, también hay gente de derecha democrática y gente de derecha fascista, de derecha autoritaria. Entonces, no hay que considerar que hay un solo espectro, tanto de izquierdas como derechas, sino una gama de colores y de posibilidades de expresiones políticas, ideológicas, programáticas. Y en el caso de Andrés Manuel, yo no lo considero un hombre de izquierda, ni siquiera, yo nomás lo considero populista y autoritario, porque no tiene ideas de izquierda en prácticamente ninguna de sus políticas públicas que hace, tanto en la economía como en lo social y como en lo político, ¿verdad? Entonces, es un hombre autoritario, formado en el priismo de los 70s y de los 80s, de ese priismo cuando él militaba, pues los presidentes de la República eran Luis Echeverría, eran José López Portillo, fue Miguel de la Madrid, y él sale no por una diferencia ideológica con el PRI, sino porque no obtiene una candidatura. Y cuando no obtiene una candidatura, busca la candidatura por el entonces Frente Democrático Nacional, que meses después se convertiría en PRD. Incluso Andrés Manuel llegó después de la campaña del 88 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a las filas del Frente Democrático Nacional, que estaba en proceso, insisto, de construirse como PRD. Él votó por Carlos Salinas en su momento, porque era el candidato de su partido. Bueno, pero sí le ha causado daño a la izquierda democrática, porque esto que estamos hablando es para estudiosos o para gente Sí. versada, pero para el común denominador, para la imagen, Andrés Manuel es un presidente de izquierda, y con todas las cosas que está haciendo y que a muchos segmentos de la sociedad no le gustan, pues entonces es la izquierda que para ellos aparece una izquierda que la confunden como si fuera monolítica y todo el mundo tuviera el pensamiento que tiene Andrés Manuel. Y eso pues va a durar años en que logremos recuperar y explicar a la sociedad que hay gente, insisto, como decía al principio, de izquierda democrática y hay gente de izquierda autoritaria, como hay gente de derecha democrática y gente de derecha autoritaria, y hay muchos países que lo pueden también reflejar. Bueno, pero a ver, el fenómeno que se está dando en América Latina me parece realmente muy interesante y también para poder como diferenciar un izquierdista democrático de un izquierdista, digamos, si es que lo es, que ustedes coinciden en que no, autoritario como López Obrador. Jaime, ¿tú verías una izquierda similar, por ejemplo, en Maduro, en Venezuela, que, pues digamos, la presencia de Boric, no quiero hacer confianzas de lo que está pasando en Santiago de Chile, pero sí me parece
al menos visto muy al bote pronto, porque hace muy poquito, pues que Boric está en el poder, pero sí parece que hay una diferencia notable entre ambos modos de ser de izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jaime? No te oyes. Siguiendo un poco con lo que decía Guadalupe, yo te diría, pero metamos a todos. O sea, hay distintos tipos de ser derecha en América Latina y distintos tipos de ser izquierda en América Latina. Eh, yo te diría que una de las cosas que más nos hemos peleado es en el programa es que cualquier izquierda se considere necesariamente populista o necesariamente autoritaria. No creo que esa sea la verdad. Yo sí veo, por ejemplo, grandes diferencias entre un gobierno como el de Lula, sí, con el de Chávez Maduro, por supuesto. O sea, hay sí, veo grandes diferencias entre un gobierno, no sé, como el que tuvo Bachelet en su momento con el de Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todas las izquierdas latinoamericanas son populistas. La pretensión es que sean populares, por supuesto, pero no todas las derechas son autoritarias, ¿sí? Aunque hay un tufillo de autoritarismo, tanto izquierdas como derechas. Es decir, yo te diría, para saber si una izquierda o una derecha es autoritaria, pues hay que darle poder. Y ahí es donde, esa es la prueba del ácido. Sí, esa es la prueba realmente del ácido. Si llega una derecha y se entroniza y se perpetúa, pues entonces pues es una derecha autoritaria. No hay nada más corruptor que el poder. Y ahí es donde las instituciones entran en juego. Hay instituciones muy fuertes, ¿sí? Que soportan pues la carga de un autoritarismo. Por ejemplo, tú sabes que Bolsonaro quiso perpetuarse, intentó hacer una serie de cosas, y bueno, digamos que las historias personales pues no contaron tanto como las instituciones, mal o bien. Me parece que el problema que tenemos nosotros en México es que las instituciones han sido vulneradas en este sexenio por un populista, pues eh, yo creo que es el último priista químicamente puro, te lo he dicho, que está haciendo, y yo se lo dije a Porfirio, y me alegra mucho que ahora lo esté diciendo, está protagonizando un golpe de Estado en cámara lenta. Entonces, creo que ese es el escenario que nosotros tenemos, y no hay izquierdas iguales, o sea, cada fenómeno es diferente, aunque sí coincido, a veces la imagen de un gobierno de izquierda afecta a todas las izquierdas del mundo, no solamente las izquierdas de América Latina, ¿no? Las puede desprestigiar o prestigiar. Por ejemplo, el gobierno de Mújica en Uruguay pues, fue un gobierno de izquierda, ¿sí? Yo te diría que pues una izquierda democrática se distingue no solamente por sus objetivos, sino por sus métodos, y eso es importante. Bueno, ahora, Guadalupe, yendo concretamente al caso peruano, pues sí le falló a Pedro Castillo algo. Bueno, le fallaron muchas cosas que ahorita ustedes me van a ayudar a desmenuzar, pero una cosa que le falló es el apoyo del ejército, que en el caso de México, Andrés Manuel se ha ocupado persistentemente de tener a las Fuerzas Armadas de su lado. La cantidad de dinero que se ha dado a los militares, el afán del presidente de darles cada vez más actividades, pues que no tienen que ver nada con su función original, pues sí hacen ver temible para mí la posibilidad de que en una situación extrema, pues el ejército lo apoyaría indudablemente. ¿Cómo consideras tú esta situación? Y comparado con lo de Pedro Castillo, pues que afortunadamente para Perú las Fuerzas Armadas dijeron, no, no vamos contigo, serás el presidente, pero no vamos. Y aquí en México, Guadalupe, Pues mira, en América Latina, en el Cono Sur, el ejército ha tenido una evolución muy importante hacia la institucionalidad.
Durante los años 70 y los años 80, varios países de América del Sur y de Centroamérica tuvieron regímenes militares, golpes de Estado por los propios integrantes del ejército, en Argentina, en Chile, en Brasil mismo, en muchos países hubo un empoderamiento del ejército, una involucración, un involucramiento del ejército y que pasaron a gobernar esos países ausentando toda la vida democrática. Durante los últimos años, las últimas décadas, esto se ha modificado radicalmente. Si ustedes se fijan, en Chile, quien es jefe del Departamento de Seguridad Nacional del Ejército, es una mujer civil. Ya lo había sido antes Bachelet, y luego ahora mismo lo es quien fue hija de Allende. Petro, del que se decía que era similar a Andrés Manuel, puso a un defensor de derechos humanos al frente de las Fuerzas Armadas. O sea, eh, y en distintos países del Cono Sur ya han sido subordinados plenamente el ejército por los civiles. Incluso los titulares, no es como en el caso mexicano, no son miembros del ejército. En México, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, son integrantes de las Fuerzas Armadas. En Sudamérica, ellos no son los titulares, las Fuerzas Armadas y los presidentes o las presidentas ponen civiles al frente de las Fuerzas Armadas. Algo similar pasa en Perú. Por esa razón son muchos más institucionales a, a la presidencia de la República, pero al conjunto de la Constitución y de las instituciones. Este presidente ordenó dar un golpe de Estado, desaparece al Congreso en un régimen político donde el Congreso tiene un enorme peso, como es el caso de Perú. El Congreso tiene muchas facultades mayores que las que tiene el Congreso mexicano, y el ejército se puso del lado de la Constitución y por lo tanto no avaló la disolución del Congreso peruano. En México tenemos, insisto, esta cosa de que los militares son los mismos titulares. No sucede lo que sucede en América Latina, y ahora el presidente los corteja, les da franjas de poder que antes no tenían, de por sí ya grandes franjas ya la tenían, pero ahora les da negocios, los pone a hacer cosas que no tenían que hacer, les entrega un mayor presupuesto cada vez más amplio, y el ejército, por cierto, no está en las calles para perseguir a los delincuentes. ¿Cuándo vemos un enfrentamiento entre ejército y narcotraficantes? Nunca. Es más, lo que hemos visto son escenas lastimosas donde a veces los delincuentes maltratan la dignidad de los militares a los que se encuentran en su paso. Pero el presidente está cortejando a una parte de la cúpula del ejército. Hemos tenido un ejército que ha sido fiel a los civiles después de 1946, cuando terminó el último presidente militar en México. No hace tantos años que teníamos presidentes que eran generales en Así es. México, ¿ya? Pero Ávila luego, Camacho, ¿no? pues sí, con Ávila Camacho, después del Sí, general Cárdenas y el general Calles, y sí, sí. tuvimos época de generales gobernando. Bueno, fueron evolucionando a subordinarse al poder civil, salieron del partido oficial porque eran un sector más en su momento del PNR, luego del PRM, ¿ya? Y salieron cuando se convirtió en PRI y abandonaron el partido oficial, pero tenían canonjías, tenían gobernadores, tenían diputados, tenían senadores. Todo el mundo nos podemos acordar, o los que estamos de esta edad nos acordamos de esa época, No, ¿no? pues yo no me acuerdo. Nosotros en Nayarit, por ejemplo, tuvimos a Rogelio Flores Curiel en 1975-81. Fue el último militar de los que gobernó en el país. Entonces, aquí se ha venido también evolucionando, pero no se ha llegado al grado de que el ejército sea subordinado plenamente. Si de verdad fuésemos hacia
hacia la subordinación completa de las Fuerzas Armadas a los civiles, el próximo secretario de la Defensa Nacional debería de ser un civil y no un militar. Uy, pero eso, pues no sé, Jaime, ¿cómo lo evalúes tú? Yo lo siento como muy lejano, digamos, a la vocación autoritaria que tiene el presidente. Creo que simplemente la reacción, lo que le salió al presidente instantáneamente después de ver el autogolpe de Estado de Pedro Castillo, pues fue la defensa de la disolución del Congreso, que yo creo que sería el paraíso para López Obrador, y pues no le pegó a Pedro Castillo, pero ¿qué tal le pegó a Fujimori? Recordemos que Fujimori hizo exactamente lo mismo, hasta donde yo recuerdo, y sí pudo, y sí pudo. Sin embargo, el presidente López Obrador lo que hizo es, caray, que toda nuestra solidaridad con Pedro Castillo, sin entender ni simplemente por tratarse de una persona afín a él, pues el presidente dio muestras de lo que está hecho en serio. ¿Cómo lo ves, Jaime? Bueno, mira, yo creo que ni siquiera sé si el presidente tenga suficiente información de algo en ese sentido. No, Los en temas ninguno. internacionales no son lo suyo, los temas internacionales no son lo suyo. Y si uno juzga por las amistades, pues creo que el observador sale mal parado, porque, por ejemplo, eh, ya ves la defensa de Trump que hace siempre, ¿no? Y por otro lado, pues la reivindicación de Putin diciendo que, pues, que no hay que meterse en la guerra a pesar de que Putin fue el agresor. La defensa de Pedro Castillo es otra más de las metidas de pata del presidente. Yo creo que él estaba obligado a pues mirar sin meterse, pero su delirio de tener la razón en todo lo llevó a eso. Ahora, fíjate que leía yo hoy un artículo curioso, Dios los cría y ellos se juntan, de José Murat, que decía José Murat que a Castillo lo había tirado el establishment político y que por lo tanto era un perseguido político y que México debería pues darle asilo. Entonces a mí me sorprendió, no mucho, porque pues Murat ya sabes que navega con bandera de priista, pero en realidad pues quién sabe que sea, tampoco el hijo. Entonces la verdad es que yo creo que es una de las pifias más notorias que además lo apartó de los otros presidentes de izquierda de América Latina que ya reconocieron a la presidenta y que pues lo que desean es que el país se estabilice. Yo no soy un experto en Perú, por supuesto, ni quisiera decir cosas, pero a mí me llama la atención que en tan pocos años tantos presidentes en Perú hayan pues, salido eh, a la cárcel o defenestrados, etcétera. O Eh, suicidado, o suicidado como Alan Arias. ¿Hay Alan ahí García, algo? ¿Mande? Alan García, perdón. Alan García, perdón. Que se encerró en su despacho y se voló la cabeza. Pero bueno, sí creo que hay algo ahí que no está funcionando. Pedro Castillo llega pues, por elecciones, no llegó por un golpe de Estado ni nada, y en unos cuantos meses, pues va descendiendo en la popularidad, cometiendo una serie de errores que lo llevan, pues, a tener un apoyo tan escaso que hace posible que el Congreso empiece a cuestionarlo y a decir lo vamos a sacar. Y al final él pues comete esto. Mi punto de vista, tú lo sabes, no es un hombre que merezca asilo político. Primero, pues porque intentó romper el Estado democrático, mal o bien, sea grande, chico, defectuoso, etcétera, no nos toca como mexicanos juzgarlo. Él lo que hizo fue tratar de romperlo al disolver el Congreso y además tiene varias acusaciones por corrupción. Entonces, pues por todo lo que sabemos, es un hombre que no merece asilo político en México.
Y me llama la atención porque ayer en la noche todavía López Obrador, en la tarde, porque ya ven que no trabaja por las noches el presidente, ¿no? O sea, trabaja cuando va de gira creo que trabaja hasta las 3 de la tarde y ya después, no. Entonces, el presidente declaraba que no, que él no se había metido en política peruana cuando claramente tenemos ya un problema con Perú por eso y que pues, simplemente había dicho lo que todos sabían. Entonces, creo que fue una pifia que nos aparta. López Obrador ha tratado infructuosamente de ser el gran líder de izquierda latinoamericana. Y la verdad es que los cubanos lo han usado como han usado a otros. ¿Sí? El escándalo este de los médicos cubanos, te mandé ayer un video Lo de, vi. pues que dice la breve presidenta boliviana que hoy está en la cárcel hizo una investigación sobre los médicos cubanos y tú viste lo que resultó, solo un Sí, ganan el tercio, 20% de lo que les pagan, y solo un tercio eran verdaderamente pues, médicos. trabajadores de la salud. Entonces, igual Venezuela también utiliza al gobierno mexicano y el gobierno mexicano se deja utilizar porque le da un aire de izquierda, un aire de izquierda que no tiene. Entonces, sí creo que fue una pifia, pero además es una pifia internacional muy visible que incluso lo puede apartar de otros gobiernos de izquierda en América Latina. Muy bien, ahora Guadalupe, nosotros aquí estamos en un momento especialmente complicado para la división de poderes. Vemos un poder legislativo que aún sin mayoría calificada, la Cámara de Diputados, pues se permite en el colmo de la irresponsabilidad aprobar una iniciativa que ni siquiera han leído y digamos que en el fondo, y me gustaría mucho conocer tu opinión, tú has sido legislador varias veces, en fin, tienes mucha experiencia, como que parecería que el presidente y su equipo están buscando la forma de violar la Constitución sin que se note. O sea, no más tantito, digamos, que sería como el objetivo de esta violación, ¿no? Sí estás violada, pero pues, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito? Eso me preocupa mucho, porque en caso de que el presidente pues tomara una actitud aún más radical, que se fuera pues volviendo con el paso de los meses pues más tiránico, me da miedo lo que podría pasar en la Cámara de Diputados y vamos a ver ahora qué sucede en la Cámara de Senadores. ¿Cómo la ves, Guadalupe? Tú has estado adentro. Te digo que hay gente que ha querido hacer un paralelismo de lo que pasó en Perú y de lo que pudiera pasar en México. Yo no le miro posibilidades algunas de que sucedan esas cosas. Primero porque en Perú la legislación de ellos, su sistema político, le da mucha más fuerza al Congreso, ¿verdad? Por eso es que el Congreso podía destituir al presidente de la República, porque el ejército allá tiene otro carácter, mucho más ligado a la Constitución que al jefe de las Fuerzas Armadas, como se dice aquí, ¿no? Ajá. Allá está mucho más ligado. En Perú, el presidente nunca tuvo mayoría, fue presidente de la República porque fue la minoría mayor, pero nunca tuvo mayoría del Congreso. Luego incluso los de su bancada lo abandonaron, porque hay una vida partidaria distinta. Aquí nadie hace nada en Morena sin permiso de Andrés. Aquí el ejército no es un ejército que esté subordinado a la Constitución, sino al presidente de la República. Aquí quien tiene mayoría en diputados y senado es Morena. ¿Cómo van? No hay manera de que se repitan esos escenarios, porque aquí Pero a no. ver, Guadalupe, pues eso haría todavía más terrible la situación, porque si el presidente da una orden, no hay ni siquiera una vida institucional del partido. El señor Mario Delgado, pues es como un lacayo del presidente. ¿Qué opinas de eso? No, pues de que es un lacayo del presidente.
¿Ah? El Sí, único que no resuelve nada en su partido es el presidente de ese partido. Es exacto. son medio raros, ¿no? Es el único que no puede resolver nada porque todo lo resuelve Andrés. Ahí. No, aquí tenemos un sistema de un hombre fuerte que está con control absoluto sobre su partido y sobre sus legisladores y sobre sus gobernadores y gobernadoras, sobre sus alcaldes, que tiene además el respaldo de los empresarios más poderosos de este país. Tienen el cuarto de adjunto a las dos televisoras, a Televisa y TV Azteca en un lado, y se queja de programas como estos, que son por estas nuevas vías digitales, y ellos tienen el gran cañón de la televisión pública y privada, con el más del 95% de la cobertura nacional, y se dicen que están ellos pobrecitos agredidos, acosados por la prensa y por periodistas. No, aquí lo que hay es una enorme concentración de poder en una sola persona, eso es lo peligroso. No es que el Congreso quisiera destituir al presidente, es que el No, presidente sí es capaz de destituir al Congreso. Sí, claro. y presurosos y gustosos, los legisladores de aquí dirían que sí. Mier, Nachito, que tú le ves diciéndole no, no es así, porque la titularidad del poder legislativo, aunque es bicameral, está en la Cámara de Diputados, aunque aquí sea bicameral, cuando se junta el Congreso General, quien lo preside es la Cámara de Diputados. No, yo no miro esa posibilidad. Además, en la oposición nadie seriamente, no falta quien diga, faltas tú, ahora sigues tú, y pues, les hacen hashtag en Twitter a López Obrador. Pero eso no es lo que dicen los partidos políticos, los parlamentarios. Nadie está pidiendo en este momento la salida de Andrés. Lo que queremos es que saque las manos del proceso electoral, que saque las manos de los otros poderes, que se comporte de acuerdo a la Constitución, que sea presidente, no líder opositor, que sea jefe de Estado, no jefe de campaña, ¿verdad? Que atienda a los ciudadanos que marchan y no les enseñe el puño, haciendo otra marcha a él. Lo que queremos es que no siga acentuando sus características autoritarias, populistas, antidemocráticas, y nosotros somos los que estamos en defensa de la Constitución. Él ahora quiere hacer leyes secundarias porque no pudo cambiar la Constitución, porque no logró las mayorías, violando la Constitución. Hoy están reunidos en la Cámara discutiendo sus iniciativas que ellos ya mismo aceptaron, violan varios artículos de la Constitución, ya lo dijo el presidente, ya lo dijo Adán Augusto, aparte de que ya lo habíamos dicho muchos en la oposición. Quieren corregir algunas cosas, pero no quieren corregir todo. Quieren nada más corregir algunos asuntos que al presidente no le gustan, porque las acordaron en la Cámara sin su permiso y entonces les ordena que vuelvan, den marcha atrás. Y los legisladores dan marcha atrás al primer latigazo del presidente, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo un asentamiento, un incremento del régimen autoritario, sí lo estamos viviendo. Sigue habiendo instituciones en México que se defienden como pueden, sobreviven a pesar del acoso del presidente, pero a mí lo que me preocupa es cómo vamos caminando rumbo al 2024 con un presidente que cada vez tiene menor margen de maniobra, que va perdiendo popularidad, que los ciudadanos se están organizando, se comienzan a movilizar, y entonces el presidente, en vez de responder sensiblemente a esta inconformidad social, responde autoritariamente. Y eso puede llevarnos a un encontronazo, y por eso los líderes de la oposición tenemos que tener la serenidad de llevar este proceso sin bajar la guardia ni nuestras banderas, pero también cuidando no profundizar o no darle pretexto a este presidente para que haya un manotazo autoritario, ¿verdad? Por eso le decimos, no queremos que te vayas, Andrés, no andes confundiendo, no andes diciendo que queremos nosotros un golpe de Estado. ¿Cómo te damos un golpe de Estado si tú eres el jefe del ejército? ¿Cómo te damos un golpe de Estado si tienes a los empresarios? ¿Cómo te damos un golpe de Estado si tienes a las televisoras? Los ciudadanos no. Nosotros estamos esperando que haya condiciones democráticas en el 24 para ganarte con las urnas de manera pacífica, mediante el voto, y que haya un cambio institucional.
Y no le vayas a decir al ejército entonces que no reconozca el triunfo. Y al ejército hay que exigirle que actúe conforme a la Constitución y no conforme al presidente. Entiendo muy bien lo que nos comentas, Guadalupe, y sí, hay que enfrentar esto con serenidad, pero no sé, Jaime, siento que las condiciones probablemente se van a ir volviendo más difíciles para la oposición. Justo, pues, por lo que comentaba Guadalupe, el presidente pues siente que ya le quedan muy pocos meses, eh, está muy preocupado, que es lo único que creo le preocupa, porque su cuarta transformación, cualquier cosa que eso sea, eh, sobreviva, digamos, al cambio de administración y siento que está todo dado para una elección de Estado. Ya sé que es un lugar común que yo diga esto, pero el golpe al INE, ahora sí que haya sido como haya sido, va a ser tan demoledor simplemente por el recorte presupuestal, pues que parecería que una elección de Estado es lo que vamos a tener en el 2024. Eh, los ciudadanos siento que deberíamos de tener una actitud más participativa, ¿no, Jaime? ¿Cómo evalúas todo esto? Pues no, no, es una cosa muy compleja. Mira, eh, yo creo que la intención de López Obrador está muy clara. Y la intención de López Obrador es adueñarse eh, del país por completo, o sea, terminar de doblar a la Suprema Corte de Justicia, eh, controlar al Congreso, etcétera. Entonces, desgraciadamente para él, sus programas pues no funcionan. No, los programas sociales han aminorado el efecto de la crisis económica y de la crisis por pandemia. Eso es cierto. Incluso los economistas están sorprendidos de que este año el crecimiento podría llegar a 3%. O sea, dicen, pues no sabemos cómo le hicimos, pero le hicimos. En fin, pero en general todas las cosas del López Obrador han fracasado, todas las cosas han fracasado. Y en ese escenario el gobierno está mal calificado. Él está bien calificado, pero cuando le preguntas a la gente cómo ve la cuestión económica, cómo ve la cuestión de seguridad, en casi todos los rubros la gente lo reprueba. Sí, en casi todos los rubros lo reprueban. No recuerdo si hay alguno en que no, en educación, en salud, en todo está reprobado López Obrador. Pero él no, o sea, él como persona no. Por eso es el activo que necesita el partido. Es decir, esa cosa llamada Morena, que no es un partido, sino pues un grupo de adeptos a López Obrador, ¿sí? Esa cosa, su única, digamos que su mayor tesoro y tal vez su único tesoro es López Obrador. Si López Obrador se sale de la ecuación electoral, pues simplemente Morena va a empezar a tener todas estas divisiones internas que tiene Morena se van a convertir en verdaderas rupturas. Y esa parte, a lo mejor es lo que estamos viendo, es eso. Yo personalmente no lo creo, porque como te he dicho, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, pues históricamente han terminado pues, por adaptarse a López Obrador desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo veo las elecciones? Pues las veo muy difíciles. Creo que hay tareas para quienes no estamos de acuerdo con López Obrador. Una es preservar a como dé lugar al INE. El INE, como lo conocemos, ese ya no existe. O sea, la gente que está pensando que en 2023 tenemos al mismo INE del 2022, ya no. Tú lo dijiste, presupuestalmente va a vulnerar eso. Entonces, esa parte obliga al INE a hacer una serie de cambios. Luego vienen los cuatro consejeros que se van a escoger, que no sabemos cómo va a ser ese proceso. Aunque ese proceso necesita una mayoría, no necesita una mayoría simple, sino una mayoría compuesta, me parece que
el, el, eh, López Obrador está buscando que pues el PRI o alguien le valide sus propuestas. Vamos a ver, esa es otra lucha que hay que dar. Ahora, eh, ¿qué otra cosa? Tú dices también que los ciudadanos necesitamos movilizarnos. Bueno, los ciudadanos nos movilizamos el trece de noviembre, pero tampoco veo a los partidos de oposición. Veo, por ejemplo, más activo a una serie, al Frente Cívico, a otros, que a los partidos. Los partidos los veo como muy preocupados con su proceso interno y no necesariamente llamando a la gente. Por ejemplo, pues mañana entiendo que se va a subir idealmente al Pleno pues los cambios que se hicieron. Hoy está Adán Augusto tratando de convencer Bueno, este a programa es pregrabado. Quiero decirles que cuando ustedes estén viendo esto el miércoles en la mañana, pues habrá sucedido esto que comenta Jaime. Sí, sí, no sé si me perdí, No, 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 se no. interrumpió. No. Entonces, en fin, vamos a ver cómo se resuelve esto para López Obrador. Yo no veo a Monreal deteniendo el plan B en lo sustancial. Creo que lo que va a hacer es, pues, adornarlo, y mandarlo de regreso a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el daño que va a hacer? Pues mañana, o como tú dices, si sale el miércoles, pues lo sabremos ya para entonces cuál es el daño que se va a hacer. Creo que es muy difícil detener pero hay que intentarlo y creo que los ciudadanos, pues lo que necesitamos un poco es que también entender que hay que salir a las calles. No puedes sacar a los ciudadanos siempre de las calles porque se desgasta la gente. Sí, es un error desgastar a la gente, pero sí creo que hay momentos importantes en los que hay que salir y reclamar. El 13 de noviembre fue uno, pero sí veo a un presidente decidido a tomar el país como sea. Guadalupe, pues yo creo que lo último, digamos que nos queda, el último valladar que podría existir en este momento es el Senado. ¿Cómo evalúas todo esto que comentaba Jaime? Mira, siguiendo la línea de análisis de Jaime, la movilización ciudadana se dio y fue muy potente, muy grande, que sorprendió y rebasó cualquier otra expectativa y a cualquier organización. Nadie puede adjudicarse esa energía social y ciudadana que se expresó el pasado 13 de noviembre en 63 ciudades del país, siendo la primera marcha nacional en la historia, por lo menos de lo que yo he estudiado o recuerde. Siempre las marchas son en el centro del país, siempre eran hacia el Zócalo, siempre era una marcha unitaria, la del desafuero, las marchas del 88, las que combatieron los bombardeos en el 94 en la zona zapatista, las que salieron por Acteal o salieron por Ayotzinapa, las del 130, yo soy 132, todas eran aquí. Una característica que tiene la movilización del TIAC 13 es que es por primera vez simultánea en todos los estados de la República y masivas en una gran cantidad de las urbes más importantes del país. Es una marcha nacional. Luego Andrés respondió con un desfile de ahí alegórico. Ya nomás le faltaron los carros alegóricos, pero porque los desfiles son los que se organizan desde el poder y las marchas son las que organizan los ciudadanos para exigir. Y aquí lo único que se exigiera democracia y respeto a las reglas del juego y del INE, las nuestras libertades. Bueno, vino la ley secundaria. Pero eso tuvo una consecuencia. Conservamos intacta nuestra constitución. Esa no la pudo modificar ya, como era su intención. Por eso, en la segunda etapa, aunque las reformas legales vienen inconstitucionales, tenemos manera de acudir a las instancias judiciales del país, porque la constitución no se movió. Si hubiera movido la constitución, en este momento las reformas secundarias no pudieran ser recurridas ante la Corte. ¿Verdad? Por eso, un gran triunfo que sí tenemos es que la constitución la mantuvimos intacta.
no la pudo modificar en términos de normas. Ahora está el huizache, la trampa de hacer leyes inconstitucionales. Bueno, vamos a poder acudir a la Corte y vamos a poder acudir también al TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, que es la sala electoral del Poder Judicial. O sea, no todo cae en el ámbito de la Corte. Va a caer, si es que caminan las reformas legales, vamos a poder ir también a la sala. Y yo creo que vamos a ganar esa batalla, ya sea que se logre detener en el Senado o en Cámara, pero si no lo vamos a ganar y derrotar en la Corte. El grave problema, Andrés va a ir sobre la colonización del INE en el mes en el mes de abril, porque termina el 3 de abril el mandato de 4 consejeros, entre ellos el del presidente Lorenzo Córdoba, y se va a tener que sustituir. Jaime, como lo van a hacer, como yo vislumbro que lo van a hacer, es de la siguiente manera. El procedimiento que se conservó en la Constitución estipulaba, después de la reforma de 2014, que ya no son a propuesta de partidos los candidatos, sino que los ciudadanos se inscriben por sí mismos, reuniendo ciertos requisitos, y luego una comisión de evaluación que no era del Congreso selecciona las quintetas. ¿Quiénes eran esa comisión de evaluación? Pusimos 2 de la Comisión de Derechos Humanos, cuando la Comisión de Derechos Humanos era independiente. Hoy, por desgracia, Pues ha sí. sido colonizada también, pero cuando se diseñó el mecanismo es porque Derechos Humanos era un órgano autónomo, ajeno al poder, y ellos nombraban 2 o nombran 2 del INAI, que sigue actuando con soberanía todavía frente al Ejecutivo y por eso recibe tantos embates del presidente. Pero habíamos puesto otra comisión para que estuvieran, y esos eran 4. Y la minoría, 3, los nombraba la Junta de Coordinación Política siempre en un acuerdo para que fuera de consenso. Ahora, 2 de derechos humanos van a ser incondicionales del presidente, probablemente 2 del INAI sean imparciales, pero los otros 3 los va a nombrar a mayoría simple el Morena y sus aliados. Entonces va a tener 5 de los 7, violentando el espíritu del diseño, que era poner a organismos ajenos a los partidos para que quitar esta idea de que los consejeros eran partidistas, ¿no? Y eran votados por ellos. Dice la Constitución que si no logran los 2/3 en la Cámara, en 2 ocasiones seguidas, de esas quintetas, porque esta comisión evaluadora va a ser por cada cargo 5 nombres. Entonces va a escoger 20 nombres de los que se anoten. Va a hacer quintetas y las va a presentar a la Cámara para que se voten. Bueno, ¿qué va a hacer esto si ellos tienen mayoría del comité evaluador? Van a ser quintetas de pura gente de ellos. ¿Por Así es. qué? Porque si no se logran los 2/3, entonces el procedimiento final es que se trasladan las quintetas a la Corte y se insaculan, se rifan para Sí, la gente, para explicarlo más la coloquialmente. tómbola, la tómbola. Se hace una tómbola y se insaculan. Pero si son puros boletos, si todos los boletos los compró Andrés, pues al que saquen va a ser de Andrés. Y Andrés va sobre todo por la presidencia del INE. Yo no tengo ninguna duda de que esta comisión, si es capturada, va a poner en el caso de la presidencia 5 incondicionales de Andrés para tener la presidencia del INE. Y ese es el peligro más grande que tiene nuestra democracia. Logramos conservar la Constitución. El presidente hace una reforma ilegal, pero podemos ir a la Corte. Pero ellos pueden apoderarse de la comisión calificadora de las propuestas y nombrar quintetas a modo para que si no se logran los 2/3 en la Cámara, porque la oposición puede votar en contra de esas quintetas mañosas, entonces llevarlos a la Corte, sortearlos, pero sortearlos de puros candidatos de Morena. Por lo tanto, vamos a tener que dar la batalla todavía por la defensa de nuestras instituciones. Algunos pensaban que ese valor etéreo de la democracia y las libertades era solamente para un círculo pequeño. Vimos que amplísimos sectores de la sociedad salieron en defensa de la democracia, las libertades y nuestras instituciones.
y que eso es muy potente porque ahora hay mucho más ciudadanía. Lo que debemos de hacer es que los partidos políticos se pongan a la altura de los ciudadanos, las organizaciones se pongan a la altura de los ciudadanos y dejemos de andar pensando solamente mirándose el ombligo y ver que hay una enorme energía social que si hacen las cosas bien, esa ciudadanía puede respaldar, pero si hacen las cosas mal, esa ciudadanía se puede retirar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, escuchar el llamado del 13, estudiar bien lo que está sucediendo ahora en materia democrática, tener claro cuáles son los mecanismos que está usando Andrés para apoderarse de la democracia, porque efectivamente Andrés tiene el temor. Y si alguna duda tenía, el 13 de noviembre se convenció de que puede perder las elecciones. Alguien que tiene tanta popularidad y que son tan fuertes y que la oposición es tan mala y que los ciudadanos están apáticos según esto y no van a participar, ¿para qué tanto insistir en apoderarse del árbitro? Si ese árbitro ha hecho las elecciones y le ha entregado las constancias de mayoría a él, a la mayoría de diputados, a la mayoría de senadores de Morena, a 22 gobernadores, ese árbitro se ha portado imparcial, pero tienen temor que como el ánimo social está cambiando, él quiere apoderarse del árbitro. Ya nomás nos falta que nos ponga otra Rosario Piedra al frente del INE o un Manuel Bartlett al frente del INE, que tiene, a ver, de que se anima, de que se anima. Y estos meses van a ser difíciles, lo están haciendo en diciembre, en medio del mundial, en medio de las posadas, en medio de las ganas de la gente de descansar, de salir después del COVID. Lo están haciendo en estos momentos porque saben que hay una inmovilidad ciudadana en estos días. Por eso no se quieren ir a febrero, porque saben que los ciudadanos pueden volver a salir a manifestarse. Entonces, en resumen, yo sí miro un grave peligro como Jaime. Las intenciones de Andrés Manuel están muy claras. Es un hombre que quiere tener todos los haces en la mano para la elección. Quiere apoderarse del INE, lo está intentando. Tenemos que redoblar el esfuerzo con unidad y con participación social y ciudadana, con sensatez, con autocontención, con ya dejar de pensar de decir yo soy el más chingón de la feria, ¿verdad? Yo sí soy el que tiene la verdad absoluta, yo con eso no me junto porque me salen ronchas, les huele la boca, están cacarizos. No, necesitamos unidad y defender valores esenciales como las libertades, la democracia y nuestras instituciones electorales. Jaime, comenzábamos esta conversación hablando de qué tanto daño le ha hecho López Obrador a la izquierda, pero yo quisiera terminar y me gustaría el comentario de ambos con relación a esto, pues diciendo que le ha hecho mal a la izquierda, pero le ha hecho mucho bien al populismo, porque los autócratas, dicen los politólogos, se encargan de modificar la Constitución para, digamos, salvaguardar su capacidad de gobierno. Esto es, si yo cambio la Constitución a mi favor, pues entonces estoy gobernando de acuerdo a la Constitución, a una Constitución que yo hice para mí. López Obrador ha llegado más allá. No solamente, ok, no modifica la Constitución, pero de todas maneras se sale con la suya. O sea, él sí ha aportado algo que no lo ha hecho ni Maduro, ni Daniel Ortega, ni, en fin, no ha necesitado modificar la Constitución para salirse con la suya. ¿Podemos defendernos de esto? Claro que si algún día regresa la democracia en México, me imagino que los controles por los que tanto luchamos en algún momento tendrían que ser ahora distintos, pensando en la posibilidad de un presidente autocrático y de cuidarnos de llegar a esta situación. ¿Cómo ves esto? ¿En otros países es posible un juicio político? En fin, en México no tenemos recursos para hacer eso, más que lo que decía Guadalupe, que tiene toda la razón, llegar a las urnas el 2024, pues con una potencia, digamos, en la votación
que impida que haya dudas. Finalmente estamos en un momento extraordinariamente complicado. ¿Cómo ves esto, Jaime? Mira, te voy a decir una cosa. López Obrador ha fracasado dos veces en cambiar la Constitución en sus reformas, tú lo sabes. La reforma energética y ahora la reforma electoral ha fracasado dos veces. En la reforma energética se salió con la suya, con una ley que ya se había aprobado, la ley de la industria eléctrica, y que de manera pues inexplicable la Suprema Corte de Justicia validó. Bueno, no validó, sino simplemente declaró que no era inconstitucional y con eso pues se hace efectiva. Después estuvo lo del pase de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Defensa y todas las fuerzas militares hasta 2028. Ahí pues triunfó con apoyo del PRI. Sí, eso hay que decirlo, es el cambio. Luego se vino, por ejemplo, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Ujú. Y al final, pues se intentó una vez cambiar desde la Suprema Corte de Justicia, había recursos que se habían propuesto, y al final, pues la Suprema Corte de Justicia solo quitó una parte de lo de la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que se vio pues muy mínima la Suprema Corte de Justicia. Yo no confío mucho en la Suprema Corte de Justicia, eh, porque creo que además de que no está totalmente colonizada, pero tiene, digamos, una quinta columna López Obradorista al interior de la Suprema Corte, veo una Suprema Corte que puede ser potencialmente mediatizada. Entonces, esa parte, ahí está, no la inventé yo, ahí No, las pues pruebas cuatro ministros. son esas. No siempre han votado a favor de López Obrador, excepto las dos ministras que ya sabemos. Pero bueno, de todas maneras, en las votaciones importantes eh, se retrae la Suprema. Espero que en esta cuestión si pasan las leyes del Plan B, o no sabemos cómo van a pasar, y como dice Guadalupe, se va a la Suprema Corte, pues esperemos que primero que los alegatos legales, que las impugnaciones legales estén tan bien elaboradas, que la Suprema Corte pues, lo pueda tomar bien y que la Suprema Corte tenga la decisión de pues hacerlo. Eh, yo te diría que estamos en un 50-50. Pero yo quisiera decirte que en efecto, creo que la sociedad está pues cansada de una parte importante de la sociedad, sobre todo los que han sido más afectados, los que hemos sido más afectados, estamos hartos. Dice López Obrador en una de sus mañaneras que fueron marchas de clases medias aspiracionistas y poco solidarias y todo lo demás. Y en efecto, creo que los más afectados en este sexenio hemos sido las clases medias. No solamente las clases medias, porque cuando dice el presidente primero los pobres, pues si primero los pobres se pauperizaron más, primero los pobres fueron los muertos del COVID, primero los pobres son los que no tienen medicinas en el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. O sea, en fin, demagogo. Pero yo lo que me pregunto, y sabes que me lo he preguntado, es, ¿hay gruesos sectores de la población que están preocupados por la democracia? Y mi respuesta es no, ni siquiera a nivel mundial. Las mediciones que se han hecho sobre el avance de la democracia en los últimos 5 años, te he mandado algunos, tú has leído algunos y me los has comentado, pues si pudiéramos decir, hay un retroceso democrático a nivel mundial. Hay una derechización a nivel mundial en una serie de ideas. Por ejemplo, en el comercio hay muchos que están diciendo, pues no tenemos que comerciar, tenemos que salir adelante nosotros como país. En fin, es innumerable. Entonces, sí creo que eh, hay buena parte de la sociedad
que no está preocupada por la democracia en este país, que lo que está preocupado es que pues le alcance la quincena, que le llegue el subsidio del presidente, porque el presidente lo maneja así, no es un subsidio del Estado, es un subsidio del presidente, que le llegue eso y que si la oposición gana, pues se lo van a quitar y que, o sea, yo sí creo que hay gente que no está preocupada y son muchísimos. No hemos sido capaces, eh, cada quien, los partidos no han sido capaces, las organizaciones más importantes tampoco han sido capaces. No hemos sido capaces de convencer, digamos, a la mayor parte de la población de que la democracia es necesaria para dirimir diferencias en paz. Entonces, me parece que esa tarea pende sobre nosotros como una espada de Damocles. Guadalupe, pues un comentario final y hace unos días me mandaste pues un post diciendo que comenzaba la segunda etapa del Frente Cívico después de la marcha y de cara a los procesos electorales del 2023, que ya no hablamos de eso, del Estado de México, de Coahuila, y de cara desde luego al proceso federal del 2024. ¿Qué sigue, Guadalupe? Y cierra, por favor, con un comentario. Mira, Que sea primero decirte, animoso. primero decirte que yo me considero un hombre de izquierda por el tema inicial, de izquierda democrática, que cree en el mercado, que cree en la inversión, que cree en el trabajo productivo, que cree en la igualdad, que también desea que se reduzca la desigualdad social, que la gente más desprotegida pueda vivir mejor, tenga elementos, trabajo digno sobre todo, buenas remuneraciones, y eso no se da sin crecimiento económico y sin una buena colaboración entre el Estado con la iniciativa privada, que debe de tener las condiciones para la inversión en el país. Un hombre que cree también en la democracia y en las instituciones, que no creemos en una persona, sino creemos que en el mejor diseño de las instituciones es la mejor manera de verificar y de practicar la democracia, la división de poderes, todas esas cosas. Por lo tanto, estoy en el lado contrario de donde está Andrés. No estoy en el lugar donde está Andrés, estoy exactamente en el lado contrario, considerándome un hombre de izquierda. Y que a mí me gustan ejemplos latinoamericanos como el de Pepe Mujic, que fue un excelente presidente y un hombre claramente de izquierda, pero de izquierda democrática, ¿verdad? Como sucedió con Bachelet en Chile, como vamos a ver qué pasa ahora con Boric, pero por lo menos Boric vino aquí y en el Senado se deslindó de Daniel Ortega. Así es. Tuvo de hacerlo. Y Petro está poniendo a un agente en derechos humanos al frente de las Fuerzas Armadas y él puso a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas y ya anunció Lula que va a desmilitarizar el sistema que Bolsonaro había venido acrecentando. Entonces hay tendencias de izquierda latinoamericana y mundial que no tenemos nada que ver con Andrés Manuel, ¿verdad? Y aquí hay derechas democráticas que no tienen nada que ver con Bolsonaro ni con Trump. Esa confluencia de la izquierda y la derecha democrática y de la gente que se considera del centro es la que tenemos que aglutinar, ya sea partidaria ya sea partidaria o socialmente, o una combinación de partidaria y socialmente, para hacer un frente rumbo al 2024 como una de nuestras tareas más importantes. No estar pensando que tenemos que esperarnos hasta el 30 a ver qué pasa. Yo no quiero esperar 8 años más, porque no sé si va a haber país, si va a haber democracia, si va a haber instituciones, si ellos siguen conservando el poder y acrecentándolo y violando la Constitución con impunidad, porque no la han podido modificar, pero lo que hacen es violarla impunemente, sabiendo que su poder atemoriza a otros poderes, a otras instancias, y entonces Andrés Manuel ha sabido jugar con eso. La marcha del 13 también nos cambió el estado de ánimo a muchos, porque había ya como el sentimiento de que la victoria de Morena era inevitable, era destino manifiesto, porque no se miraba sensibilidad en los partidos para superar sus problemas,
porque en ese momento ni siquiera se sentaban a hablar, habían hecho una pausa entre ellos al haber roto su pacto legislativo de que, no, de que ciertos puntos estratégicos no pasarían en el Congreso, y eso había desdibujado. Y las organizaciones sociales somos organizaciones débiles, nacientes apenas, incipientes, y por lo tanto no somos esas grandes organizaciones sociales que existen en Europa o en otros lugares de América Latina. Bueno, en medio de todo ese problema partidario y de la debilidad de las organizaciones, salió la marcha más grande de la historia de México, producto de la energía social y ciudadana. Hay que leer bien qué fue lo que pasó el 13. Todavía no lo hemos estudiado completamente, todavía no hemos sacado las enseñanzas completamente, pero hay ya una evidencia. Es la marcha ciudadana más grande en la historia del país. Poderosa, sin dinero, sin recursos, convocada por los ciudadanos mismos, con familias caminando entre abuelitos y nietos y gente y esposos, No, pues ahí familiares, estuvimos Jaime y yo y todo, todos los rapidines y todos los amigos de Atypical, ahí estuvimos. pero entonces vimos la energía ciudadana y esa energía se repitió por todo el país y nadie tiene la culpa de eso más que los ciudadanos mismos, que decidieron por alguna extraña manera de comunicación, no sé si telepatía, no sé qué fue lo que pasó, salir, marchar. Bueno, ahí tenemos una base de aprendizaje y de fuerza. Después del 13, también nosotros tenemos nuevos elementos. No estamos igual que antes del 13 y por lo tanto tenemos que planearnos nuevas etapas para seguir convocando a los ciudadanos a ir entendiendo qué fue lo que movió su sensibilidad, seguir estudiando qué fue lo que sucedió, porque esos ciudadanos van a ser los que sean determinantes en el 24. Si logramos que esto no sea una marcha, sino el inicio de un movimiento por libertades civiles y democráticas, que es a lo que deberíamos de estar atentos. A mí también me preocupa a veces que no miro que los partidos tomen iniciativas. Para estas jornadas las estamos tomando organizaciones sociales, que estamos pensando en la realidad del país, la estamos analizando y estamos lanzando iniciativas para saber si podemos encontrar la sensibilidad social y movilizarla, mantenerla viva, acrecentarla, no quedarnos como espectadores, sino como activistas. Y yo creo que las iniciativas que estamos lanzando y que a principios del año tendrán que ver con exigirle a la Corte que cumpla con su responsabilidad de que cuide a la Constitución, y tenemos que exigirlo porque la Corte la hemos tenido muy olvidada y estos en lo oscurito 4 ministros han hecho que leyes que aunque la mayoría de ministros las vota a favor, que su inconstitucionalidad queda ahora una interpretación porque la mayoría de la Corte dice sí, pero no tuvimos los suficientes y ahora vamos a tener que ir yendo a los amparos con esta doble interpretación. En fin, no aburro con detalles técnicos, porque detalles técnicos que existen ahí. Lo que yo miro es mucha energía social. Necesitamos poner a la altura a los partidos y los ciudadanos necesitamos no bajar la guardia y seguirnos comunicando, movilizando. No podemos estar marchando todos los días, como bien dice Jaime, pero hay muchas maneras de movilización social y seguramente tendremos que volver a salir a las calles días antes de la elección de los consejeros para exigirle al presidente de la República que no destruya al INE apoderándose de él, que es una vergüenza para nuestra historia, para la de él mismo, para la de Pablo Gómez, para la de Leonel Godoy. Es una vergüenza que estén queriendo que el presidente de la República se apodere del órgano electoral y además nos digan a nosotros reaccionarios y de derecha cuando su actitud es autoritaria y conservadora. Nosotros estamos defendiendo la democracia y la autonomía de los órganos. Ellos están queriendo que el presidente se apodere de ella. ¿Quiénes van a ser el fiel de la balanza? Los ciudadanos. Y a principios del año volveremos a movilizarnos. Lo haremos con más energía y con más fuerza. Yo estoy seguro que la gente está dispuesta si ven que nadie se quiere aprovechar de ellos, si ven que nadie lo va a utilizar. Por eso cuando anunciamos que iba a ser Pepe Goldenberg el único orador y que no iba a haber
una camarilla de líderes arriba del templete, ni un presidium soviético, sino nomás estaría al frente un hombre intachable en su vocación democrática, que después de que salió del INE, del IFE, se ha dedicado a la academia, a la universidad, a dar clases, a sus libros, nunca más volvió a pisar nada político, siendo un hombre tan reconocido. Él fue el que habló y eso le dio confianza a mucha gente de que era un movimiento legítimo, que no era un movimiento de grilla, que no era un movimiento para que alguien se fortaleciera y aumentara, no. Esas cosas de confianza son las que tenemos que poner por delante en esta etapa de la vida nacional, que yo sí soy optimista. Yo sí creo que si hacemos las cosas, podemos ganar en el 2024. Que está fácil, no, está de la chingada. Así es. El cabrón de enfrente es un pinche autoritario y se va a meter con todo. Es capaz de pedir licencia para irse de coordinador de campaña de Claudia. Sí, Es claro. capaz de eso y dejar ahí al simpático de Adán Augusto, al carismático de Adán Augusto, de encargado del despacho, para él irse a la campaña, porque él lo que quiere es prolongar su poder mediante el maximato, Así es. porque Claudia es la próxima Juanita de la presidencia de la República. Muy bien, pues de veras he disfrutado muchísimo la plática con ustedes. Jaime Guerrero, de verdad te agradezco muchísimo, como siempre que me haces el favor de acompañarme aquí en Atypical TV. Guadalupe Acosta Naranjo, ya sabes lo que te queremos y admiramos. Me da muchísimo gusto que hayas podido estar con nosotros hoy. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver una emisión más de Valle de Lágrimas. Así se llama este programa. Yo, medio influenciada todavía porque me dio la influenza, pero por eso no quise contagiar a mis amigos y por eso lo hicimos por Zoom, pero muy agradecida, pues, con Guadalupe, con Jaime y con todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, Jaime, gracias, Guadalupe. Al Y contrario, Un Tere. aplauso para el público. aquí seguimos en la lucha, aquí nadie se rinde. Bueno, Muy bien. gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Bye.